Buenas noches, amados hermanos. Vamos a continuar con este ciclo de disertaciones tendientes a capacitar a los hermanos a aprender a escudriñar en espíritu y en verdad. Ahora ya nos vamos a meter de lleno en el tema de escudriñar en espíritu y en verdad. Recuerden, esto es escudriñar en espíritu y en verdad, no es escudriñar o estudiar a través de los métodos de estudio que han enseñado las diferentes religiones, con eso de hermenéutica, escatología, todas esas palabras muy inteligentes, pero que son todas nacidas de la mente humana natural. El tema que vamos a desarrollar hoy es descubrir el lenguaje de figuras comparativas. Cuando empezamos a entender este lenguaje de figuras comparativas, mis amados hermanos, se nos abre un horizonte que jamás habíamos imaginado. Pasamos a acceder a las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Solamente estas cosas pueden ser reveladas por nuestro Padre, el Dios Altísimo. Para poder acceder a este entendimiento de las figuras comparativas, debemos volvernos como niños. Un poco lo que se habló ayer en la disertación de ayer. Volvernos como niños, tal cual nos pide Jesús en varias de sus palabras, ¿ya? El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, ¿ya? Es decir, nuestra doctrina es como doctrina de niños ante los intelectuales, pero es sabiduría oculta y profunda ante el Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque la forma de descifrar la sabiduría oculta es con mente de niño. Tal como hablé ayer, los niños no están esquematizados. Los niños tienen la mente libre, ven más allá de lo que los adultos pueden ver. Los adultos ya tenemos sistematizada nuestra mente, los adultos ya tenemos estructurada nuestra mente y muchas veces nos cuesta salir de esas estructuras mentales que nos hemos creado. En cambio, los niños tienen la mente libre. Por eso hay problemas o juegos didácticos que solamente los niños los pueden resolver. Y un adulto lo busca y busca y no encuentra la respuesta. ¿Por qué? Porque el niño rompe los esquemas, no se deja encasillar, no se deja encuadrar en los conceptos. Va más allá. Así que, amados hermanos, los invito a pensar como niños, a anular esta inteligencia, este razonar de la mente humana natural estructurada y entregarse a ser como niños para poder entender todo este tema de las figuras comparativas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, cuando empezamos a descubrir todo este universo de las figuras comparativas escondidas en la escritura, es la importancia de nuestro idioma español. Este idioma español en el cual se descifra prácticamente toda la escritura. Este idioma español que es uno de los idiomas más ricos en vocablos en todo el mundo. En nuestro idioma existe prácticamente una palabra para cada situación de la vida, ¿ya? Y así como la escritura, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el entendimiento del sentido oculto, de la sabiduría oculta encerrada en la escritura, se da en nuestro bendito idioma español.
tal como ya se mostró ahí en aquel día de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo, los que salían a predicar, todos los oyentes, oían la prédica en su propio idioma natal, ¿verdad? Ahí se demostró que el Espíritu Santo es perfectamente capaz de instruir a cada hermano en su idioma natal. En este idioma español, amados hermanos, se descifra prácticamente toda la escritura y en este idioma español que nosotros tenemos vamos a pasar a ser instruidos por el Altísimo Padre. No hace falta, como dicen los intelectuales, ¿verdad? No hace falta ponerse a estudiar hebreo, no hace falta nada de eso. Simplemente hace falta volverse como niños y empezar a escudriñar la escritura en nuestro idioma, viendo qué significa cada palabra. ¿Ya? Espiritualmente, ahí el Espíritu Santo nos va a ir revelando e instruyendo en nuestro propio idioma. Ahora bien, veamos el por qué Dios esconde su sabiduría camuflada ahí en este lenguaje de figuras comparativas. Jesús ya lo mostró en varios pasajes de ahí de la Escritura, diciendo que él hablaba en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Ya? Esto simplemente es para los escogidos. Los escogidos pueden entender este lenguaje de figuras comparativas. A estos Jesús les abre el entendimiento para que puedan comprender la Escritura. Mientras que los demás van a quedarse nadando en la superficialidad de las aguas, ¿verdad? Y dando vueltas en círculo en los rudimentos de la letra. Nunca van a poder llegar a conocer la profundidad de la sabiduría de Dios. Simplemente para eso es. Esto es como una guerra espiritual. ¿Ya? Y el mensaje está codificado en la escritura, para que si ese mensaje cae en manos del enemigo, el enemigo no pueda entender, interprete otra cosa, crea otra cosa. En cambio, cuando ese mensaje llega a destino, el que tiene las claves para descifrar, es decir, el que tiene el Espíritu Santo, puede llegar a descifrar verdaderamente el sentido oculto y puede saber realmente qué es lo que Dios le está diciendo. Así que, por ese motivo, el Dios Altísimo usa este lenguaje de figuras comparativas, ¿ya? Para que los que son reciban, los entendidos entenderán, al que tiene se le dará y tendrá más, ¿ya? Pero a los que no tienen, aun lo que creen tener, se les quitará. A los que no tienen el entendimiento de las figuras comparativas, siempre seguirán dando vueltas en los rudimentos de la letra y nunca van a poder avanzar a la perfección. Bien, vamos a proseguir, ahí vamos a entrar cada vez más de lleno en este tema de entender, descubrir este universo de las figuras comparativas. Este Jesús siempre procuró llevar a sus contemporáneos, a los fariseos, a los maestros de la ley, en fin, a todos los conocedores de la ley que se la sabían prácticamente de memoria, pero que no tenían la palabra de Dios morando dentro de ellos porque no la podían entender espiritualmente. ¿Ya? Siempre trató de sacarlos de esa situación y traerlos al entendimiento espiritual. Les decía, por ejemplo, que ellos miran al cielo y si está de una forma, dicen, mañana lloverá. Y si está de otra forma, dice, mañana va a haber viento. Y les dice, hipócritas que saben distinguir las señales en el cielo físico, ¿verdad? Pero no pueden distinguir las señales de los tiempos.
los tiempos espirituales. No se daban cuenta que ese era el tiempo espiritual en el cual el Mesías debía ser manifestado y rescatar a la humanidad de su condición de pecado. ¿Ya? Así que siempre, siempre, siempre Jesús procuró atraerlos a esta forma de ver de una forma en espíritu y en verdad. Ya esa simple conversación diciendo Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, nos hace tomar conciencia de que la única forma que tenemos de poder adorar al Padre en espíritu y en verdad es entendiéndolo todo en espíritu y en verdad. El amado hermano apóstol Pablo dice, nosotros ya no conocemos a nadie según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, que no vemos la historia de Jesús, no vemos al ser Jesús de un modo carnal, no lo imaginamos en carne, sino que todo lo traducimos a espíritu para poder entender todas las circunstancias en espíritu y en verdad y acceder de esa forma a la sabiduría oculta. ¿Ya? Ahora vamos a ejercitarnos en algunos pasajes, mis amados hermanos, donde claramente se habla en espíritu y en verdad. ¿Ya? Para entender las cosas en espíritu y en verdad. Ahora les voy a pasar a dar algunos ejemplos de cómo es este descubrir este lenguaje de figuras comparativas. El primer ejemplo, amados hermanos, es el caminar sobre las aguas. Yo recuerdo cuando era pequeñito, tuve la desdicha de ir a un colegio católico. Mi familia era católica y bueno, me metieron ahí al colegio católico. ¿Ya? Yo creo que a muchos les ha pasado esa experiencia, ¿verdad? Y en el colegio teníamos una materia que se llamaba religión, y de lo único que todo lo que enseñaron ahí, de lo único que me acuerdo yo más o menos, es que mostraban a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Ya? Contaban la historia ahí de caminar sobre las aguas. Y después también se me quedó grabado otro pasaje ahí que habíamos leído en algún momento, donde decían que todo aquel que crea en Jesús, aún obras mayores podrá hacer. ¿Ya? Yo era pequeño, tenía 8 años, 9 años. Entonces yo me acuerdo que vivía en un lugar donde habían viñas y habían lagunas de regadío, ¿ya? Y yo iba a esas lagunas y trataba de meterme para caminar sobre las aguas. Y yo decía, no, pero yo tengo que poder hacerlo porque dice ahí que aún cosas mayores podría hacer. Entonces yo intentaba caminar sobre las aguas y me hundía, y por más fe que le ponía, me volvía a hundir y me volvía a hundir y me volvía a hundir. Entonces llegó un momento en que ya desistí. Ya de adulto, cuando vino la palabra de Dios a mí, porque yo después de esa niñez pasé a convertirme en ateo, ya prácticamente no creía en Dios y mi vida fue un infierno y después Dios me atrajo a sí mismo, ¿verdad? Y ya cuando acepté a Dios y recibí el Espíritu Santo, eh, recordé aquello y yo decía, ¿qué será esto de caminar sobre las aguas? Y empecé a ir a todos los lugares donde hay publicidad de que se conoce a Dios. Empecé a ir a los católicos y los católicos me decían, no, ese es un misterio, ese es un milagro de Dios, nosotros somos muy pequeñitos para poder entenderlo. Pero yo le decía a los católicos, pero si la escritura fue escrita para el hombre tiene que tener la capacidad de poder entenderla.
¿Ya? Entonces no encontraba nada de sabiduría ahí. Después me iba a los evangélicos y me decían, no, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía dominar la naturaleza y por eso hacía esas cosas. Y me pareció un poquito mejor la respuesta que la que dieron los católicos, pero tampoco no me llenaba en sabiduría. Yo decía, ¿de qué me sirve creer aquellos milagros? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida hoy? Y así iba pasando de unos, de otros, y en ningún lugar encontré una respuesta que me satisfaga, una respuesta que yo diga, ah, esta es la respuesta sabia que yo estaba buscando, ¿ya? Eh, y empecé a orar fervientemente al Altísimo Padre que me revelara, que me mostrara, que me revelara qué significaba el caminar sobre las aguas. Un día estoy acostadito en mi cama a punto de dormirme y viene una palabra a mí diciéndome, las aguas son muchedumbres, pueblos, naciones, reinos, filosofías, tradiciones, costumbres, ¿ya? Ideologías, sistemas económicos, políticos, sociales. Y me desperté y muerto de la risa, yo decía, claro, ¿sobre qué aguas camina Jesús? Después encontré en Apocalipsis, ahí que dice que las aguas que viste son naciones, lenguas, reyes, reinos, ¿ya? Eh, y yo dije, claro, ¿sobre qué aguas camina Jesús? Jesús camina sobre las aguas del intelecto humano, del pensamiento de hombre natural. Jesús camina sobre esos mares de filosofías, de creencias, de costumbres, de teologías. Camina por sobre los sistemas económicos, políticos y sociales que el hombre se ha creado, todo fruto del el razonar con su mente humana natural. ¿Ya? Entonces, yo dije, claro, yo en el momento que me pongo a hablar la verdad de Dios, en el momento que el verbo Jesús se hace carne en mí y se manifiesta, en ese momento yo estoy caminando sobre las aguas. El que me vea literalmente va a decir, no, tonto, estás sentado en tu casa hablando, haciendo esta grabación. Pero en espíritu y en verdad estoy caminando sobre las aguas. Yo en este instante estoy caminando sobre las aguas porque estoy mostrando una sabiduría superior a la que tiene la mente humana natural. ¿Ya? Y miren ustedes lo maravilloso de esto, de este misterio de las aguas cuando ya al final de Apocalipsis, ¿ya? Cuando ya desciende del cielo de Dios la nueva Jerusalén y se establece un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, y el mar no existirá más. El mar ya no existe más, es decir, el pensamiento humano natural no existirá más. Todos estaremos ejercitados y ejerciendo nuestra mente de Cristo que nos ha sido dada. Ya no pensaremos nunca más como hombres. El mar ya no existirá más. Las aguas ya no existirán más. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Este es uno de los ejemplos de lo que es empezar a entender las figuras comparativas para poder pasar a interpretarlo todo en espíritu y en verdad. Enseguida les muestro otro ejemplo. Bien, amados hermanos, vamos a ver otro claro ejemplo de lo que es entender a través de las figuras comparativas y poder escudriñar en espíritu y en verdad. Ahí vamos a estar descubriendo cómo prácticamente todo en la escritura está escrito en forma de figuras comparativas. Acá hay un claro ejemplo de cuando los apóstoles le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús le dice, bueno, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Este es un claro ejemplo, mis amados hermanos, porque todo aquel que tiene un entendimiento superficial, literal, intelectual de la Escritura, todos estos que son guiados por todos estos sistemas de estudio, impuestos por el hombre, de la hermenéutica y cuánta cosa más, ¿verdad? Todos estos enseñan a los creyentes de que, bueno, hay que meterse en la habitación de nuestra casa y cerrar la puerta para que nadie venga a molestarnos y ahí, estando en soledad, podemos comunicarnos mejor con Dios y podemos aprender de Dios, más o menos. Eso es lo que enseñan todos estos que andan en la superficialidad de la palabra. Pero cuando entendemos el idioma de las figuras comparativas, ¿ya? Y empezamos a escudriñar, somos capacitados en escudriñar en espíritu y en verdad, nos damos cuenta que cuál es ese aposento si lo vemos desde la óptica de la figura comparativa. Este aposento, mis amados hermanos, no es más ni menos que el lugar santísimo del templo de Dios que es nuestro cuerpo, que también la Escritura lo expresa ahí en el día del Pentecostés como el aposento alto. ¿Ya? Nosotros sabemos hoy que nuestro cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, es el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios, el lugar santísimo está dentro de nosotros. ¿Dónde? En lo más profundo de nuestras regiones celestes, de nuestra mente, más allá de los pensamientos, más allá del intelecto, más allá de la conciencia, va mucho más allá, más profundo, ese lugar santísimo, ese último lugar donde reposa la palabra perfecta de Dios. Entonces, cuando dice, entra en tu aposento, nos está diciendo que entremos en nosotros mismos al templo de Dios y subamos al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios, ¿ya? Para estar cara a cara con Dios. Y dice, y cerrada la puerta, cuando entramos en este lugar santísimo, cuando entramos a este aposento alto, en este lugar santísimo, debemos cerrar la puerta. ¿A qué? Al hombre, a la mente de hombre, al pensamiento natural, a la especulación de la mente de hombre, a la conveniencia de la mente de hombre. Entonces, al poder entrar en este aposento, en este lugar santísimo del templo de Dios que es nuestro cuerpo, estamos en la presencia de Dios. Y para poder aprender de Dios, porque ese es un lugar secreto, ese es un lugar donde la mente humana natural no puede entrar. Es secreto, está privado para la mente humana natural, está prohibido para la mente humana natural. Ahí está cerrada la puerta y en esa intimidad, en ese estar cara a cara con el Altísimo Padre, podemos orar a nuestro Padre que está en lo secreto, que está ahí oculto del pensamiento humano natural. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, nos recompensa en público. Nuestro Padre que sabe perfectamente qué es lo que necesitamos aclarar en nuestra mente, qué es lo que necesitamos saber, de qué comida espiritual necesitamos alimentarnos, nos da ese alimento espiritual, nos da ese verbo. Y cuando nosotros lo declaremos a los demás, seremos recompensados en público. Porque los demás dirán, uy, ¿de dónde sacó esta sabiduría? Tal como está escrito que muchos se maravillaban de Jesús diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde sacó este poder y esta sabiduría? Y también de los apóstoles, sabiendo que eran del vulgo y se maravillaban cuando ellos hablaban el verbo, la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al poder estar en comunión con la esencia de Dios en el lugar santísimo, en el aposento alto, ahí podemos recibir verdaderamente esa sabiduría oculta, que cuando la damos a conocer, maravilla a los demás. Somos recompensados en público.
Ahí está otro caso muy claro, mis amados hermanos, de cómo todo está escrito en forma de figuras comparativas y hay que ejercitarnos en el poder escudriñar en espíritu y en verdad para llegar al sentido oculto, a la sabiduría que Dios ocultó en esas palabras. Bien, amados hermanos, vamos a dar el último ejemplo para no abrumar tanto. Este último ejemplo lo vamos a dar respecto del significado espiritual de la figura comparativa que representa la noche. La noche. Veamos a este Nicodemo que venía de noche a entrevistarse con Jesús. Ahí, cuando los intelectuales de la palabra, los estudiosos de la hermenéutica y cuánta cosa más, dan explicación a estos versos, dicen que probablemente Nicodemo tenía temor, vergüenza de que lo vean otros fariseos, que iba a entrevistarse con Jesús, entonces venía ahí como camuflado entre las sombras de la noche para poder hablar con Jesús. Esa es más o menos la explicación que dan los estudiosos. Pero si vemos la figura comparativa de la palabra noche, nos damos cuenta que en realidad representa el estado espiritual con el cual Nicodemo iba a entrevistarse con Jesús. Este Nicodemo iba en oscuridad espiritual, iba viviendo una noche espiritual, estaba falto de entendimiento, falto de lucidez, falto de comprensión. Ya Jesús había mostrado que estos maestros de la ley, que estos teólogos de aquel tiempo, que se conocían la escritura de pe a pa, pero que no tenían la palabra de Dios morando dentro de ellos. Tenían el libro, tenían la escritura, pero no tenían la palabra de Dios morando dentro de ellos porque no tenían un entendimiento espiritual real de lo que está escrito. Entonces Nicodemo se presenta ante Jesús en esa condición, en una noche espiritual, en una oscuridad espiritual, falto de entendimiento. Por eso Jesús le dice, tú, siendo maestro de Israel, y no entiendes estas cosas. ¿Ya? Miren lo maravilloso de esa situación de Nicodemo. No es nada que ver como lo muestra el intelecto, como lo muestran estos maestros que hacen estudiar según la hermenéutica y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y la realidad es que él venía en una noche espiritual, venía en un estado de oscuridad espiritual, independientemente del horario físico, del tiempo físico en cual él se hubiese entrevistado con Jesús. ¿Ya? Se pudo haber entrevistado al mediodía, pero la escritura lo muestra como noche porque es el estado espiritual en el cual venía Nicodemos. Y esta figura comparativa de la noche, no solamente es para este verso, hay muchos versos más. Por ejemplo, Jesús dice, he aquí que vengo como ladrón en la noche. ¿Ya? Nosotros cuando recibimos a Jesús estamos también viviendo una noche espiritual, estamos en confusión, estamos faltos de entendimiento, faltos de luz, no alcanzamos a ver con claridad todas las cosas de Dios. Y Jesús viene a nosotros en ese estado espiritual, estando nosotros en esa noche espiritual, y viene como ladrón, es decir, viene en esa noche a arrebatarnos de las garras de Satanás para traernos de la noche a la luz, al amanecer. ¿Ya? Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Por eso también, allá en Apocalipsis, capítulo 3, me parece que es, dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Esta cena de que habla Jesús, ¿qué es la cena? La cena, una cena es el alimento que se da en la noche, también nos está hablando de la misma figura comparativa. Viene a nosotros, estando nosotros aún en una noche espiritual, y viene a darnos el verdadero alimento. La cena es el alimento que se come en la noche, y ese alimento que Él nos da nos lleva indefectiblemente a nuestro amanecer, es decir, al entendimiento de todas las cosas, a pasar a ser hijos del día, hijos de luz. Miren ustedes, mis amados hermanos, lo maravilloso de esta figura comparativa de la noche. ¿Ya? Espero se estén gozando de esto, mis amados hermanos, porque esto es una puerta abierta a ver la escritura totalmente desde otra óptica, desde donde probablemente no la habían visto antes. Bien, mis amados hermanos, ya estamos llegando al final de la disertación de hoy. Creo que los ejemplos que se han dado son bastante contundentes como para creer, admitir, entender de que en realidad toda la escritura está escrita en base a este lenguaje de figuras comparativas. Ahí está encerrada la verdadera sabiduría de Dios. Y cuando somos capacitados para escudriñar en espíritu y en verdad, descubrimos este lenguaje y le podemos encontrar el sentido oculto a aquello que estemos leyendo. ¿Ya? Ya no quedarnos en la interpretación humana, literal, superficial de las cosas, sino ir más allá. Recordemos que escudriñar es escarbar en la palabra en busca del sentido oculto, de aquello que no se puede ver a simple vista. Estos ejemplos, como dije antes, han sido muy claros, muy didácticos, grafican muy claramente cómo todo está expresado en este lenguaje de figuras comparativas en la escritura. A partir de mañana, con la disertación de mañana, que el tema es aprender a traducir lo escrito hacia nuestro interior, ¿ya? Ahí vamos a aprender a discernir con claridad estas figuras comparativas, ¿ya? Ahí vamos a aprender aplicándolas a nuestro interior, empezar a traducir lo escrito, darnos cuenta todos los personajes que estén escritos, cómo cobran vida en nuestro interior, porque si son figuras comparativas, cada uno de esos personajes debe ser una situación espiritual que nosotros estamos viviendo dentro. Así que mañana vamos a empezar a profundizar en eso, mis amados hermanos, va a ser una disertación muy buena la de mañana. Ahí de a poquito vamos avanzando cada vez más, ya vimos en la primera disertación la diferencia entre estudiar y escudriñar. Ahora empezamos a interiorizarnos en este mundo, este universo del lenguaje de figuras comparativas, y mañana vamos a ir aprendiendo cómo aplicarlo a nosotros mismos. Así que ahí vamos avanzando cada vez más en este propósito de capacitarnos para aprender a escudriñar la escritura en espíritu y en verdad. Los amo en el Señor, les agradezco de antemano que estén presentes y como digo siempre, procuren escuchar los audios hasta el final antes de opinar, eso es lo más prudente que podemos hacer y me quedo ahí dispuesto a responder cualquier duda, cualquier inquietud que pueda haber. Los amo en el Señor y bueno, ya quedaremos, quedo a disposición.